JFT, just fair and direct. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenido a una nueva sesión del lunes, donde iremos analizando el mercado y eventualmente vamos a ver si tenemos alguna oportunidad operativa. Antes de empezar, quiero recordar que Estados Unidos ayer cambió el flujo horario como tal. Estados Unidos, por muchos de vosotros, abrirá al menos una hora antes. Mi invitación es personal es controlar la hora de Nueva York. Recordad que la apertura es a las 9:30, hora de Nueva York. Como tal, cuidado porque ha habido el cambio de hora, así que cada uno en vuestro respectivo país controlad con mucha atención el cambio de hora. Por ejemplo, en Europa se hará el final de marzo. Como tal, por ejemplo, por la europea, Wall Street abre una hora antes, ¿no? Yo creo que en Colombia o México creo que será igual. Obviamente, repito, es un factor importante. Ya creo que habéis encontrado información en mérito, pero por seguridad quiero recordarlo porque puede haber luego confusión muchas veces, porque sí, son desfases que pasan a menudo. Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a entrar en una semana muy importante, no tanto por el dato por la inflación, seguramente importante, el dato de la inflación a la producción será una semana muy intensa, sino también porque tenemos la semana de caducaciones trimestrales, ¿no? La famosa cuádruple hora bruja, es decir, la caducación de futuro y opciones donde habrá que mover la liquidez en los nuevos contratos, y esto creará algún desfase, pero por ahora, aunque el rollover no ha sido completado totalmente, estamos apenas al principio, el mercado se está moviendo lentamente a hacer esos cambios. Ha habido alguna pequeña corrección, pero nada de particular. SP, aquí tenemos el gráfico diario. Podemos apreciar cómo el mercado sigue manteniendo una línea recta con una tendencia, en una línea de tendencia casi perfecta, podemos decir. Y eso se mantiene prácticamente desde el principio del año. Cada vez que el mercado intenta hacer una inversión, la compra entra en menos de 24 horas. Como podéis ver, esas son velas diarias. Y como veis, en la sesión siguiente el mercado vuelve a girar. No hay manera de cambiar esta situación. Obviamente habrá que tener mucho cuidado a partir propio de la sesión del martes, porque la publicación del dato de la inflación puede crear problemas. Es decir, en este momento el mercado sigue manteniendo esta presión alcista simplemente porque Powell ha hecho la semana pasada dos intervenciones, una a la Cámara de los Diputados y otra en el Senado, el miércoles y el jueves, y claro, se esperan todo por parte de la Reserva Federal, un corte de tipo a partir del mes de junio, como máximo julio. Esto es una cosa que obviamente el mercado está descontando con un grande optimismo, y como tal, aunque tenemos también la reunión de la Reserva Federal el 20 de marzo, donde no se espera ningún cambio por ahora, el mercado quiere captar de Powell alguna apertura más sobre el primer corto de tipo. Y siguiendo los datos macro, el primer corte de tipo se prevé por junio. Obviamente esto es una cuestión muy larga, donde volveremos a tomar el tema, porque el problema de fondo es que hay muchas voces importantes como Ray Dalio, Jay Dim de JP Morgan, que dicen que efectivamente con un mercado tan fuerte el riesgo es que la Fed no corta los tipos, porque además si corta los tipos entraría más liquidez y alimentaría aún más esa burbuja de la inteligencia artificial. Como tal, aunque el mercado aún no está en una burbuja al 100%, está al principio, tenéis que tener en cuenta que lo que hará la Fed será clave en este momento. Y la clave, en mi opinión,
es tener en cuenta que si la Fed hará algún cambio brutal, tipo subir los tipos, no cortarlo, esto podría ser el cisne negro. Pero personalmente opino que la fase alcista del mercado acaba de empezar y debería durar al menos otro 2, 3 años. Digamos que antes del 2027 veo muy difícil cioè una caída brutal del mercado. Como tal, ah, un mercado che essenzialmente puede tener ajuste técnico, ma no una caída de verdad. Quindi, por lo tanto, ahora mismo la tendencia es verdaderamente fuerte y si vemos también los gráficos, acaba de empezar. Como tal, claro, habrá momentos de corrección, esto lo veremos junto en la próxima semana, pero técnicamente esto es importante de entender. Antes de esperarse caída vertical, tenéis cuidado porque hay mucha liquidez. eh, y como tal es muy difícil en este momento que hay un cambio de tendencia proprio al principio de un movimiento increíblemente importante. Si es verdad que el mercado tiene algún aspecto de exceso, también es verdad que la Fed sigue empujando liquidez en el mercado interbanquero como tal, como esta liquidez que está poniendo desde 2 años hasta casi para acabar, tendrá que cortar los tipos sí o sí. Luego a partir del año que viene será otro discurso, mi opinión. La cuestión es que en este momento una situación de este tipo provoca mucha ansiedad, pero realmente lo que habla siempre es el mercado. Como tal, no tenemos aún un nivel de hiperextensión y ver un SP a 6.000 puntos en unos meses tampoco sería tan imposible. Lo que sí es interesante será ver qué pasará en la segunda parte del año cuando tendremos la fase de elecciones. Pero sobre este tema ya volveremos, tendremos todo el tiempo. Nosotros de mientras tenemos que enfocarnos cómo hemos llegado aquí. El mercado ha llegado de un punto de vista de estacionalidad a una zona importante que es la zona del primer trimestre, donde normalmente la mitad de marzo ofrece siempre una fase correctiva. Es a nivel propio de comportamiento general del mercado americano. Claramente, como estamos aún en la fase de principio del corte de tipo, perdóname, del principio del pasaje a nuevo futuro, el mercado aún no ha mostrado un movimiento relevante, pero técnicamente si con el dato de la inflación mañana podríamos tener algún revolcón en el mercado y efectivamente notando el gráfico, si no perdemos al menos un soporte como este 5100 bien en base diaria, que sí que por al menos unos días una corrección aquí es muy difícil. Los soportes lo tenemos claro y lo vemos propio aquí con el SP que mantiene con fuerza ese soporte mensual, 4.900, 4.840, está muy lejos de aquí, algunos soportes intermedios, los volúmenes siguen manteniendo una fuerza enorme en el mercado y como tal muy poco podemos añadir a lo hecho que ahora mismo el mercado sigue manteniendo esta posibilidad de corrección si rompe al menos uno de los mínimos anteriores. Si queremos entender bien qué significa una cosa así, lo podemos ver de una forma gráfica con volumen aquí. Si nosotros vamos a echar un vistazo, un 15 minutos es más que suficiente. Y nos tenemos una idea de dónde es que el mercado está estacionando. Nosotros hemos visto grande fuerza volumétrica propio en esta zona de aquí. Y aquí tenemos como una sorta de order block, sería un bloco de orden que crea una zona de interés de liquidez. Y la zona de los 5061 en este momento es el soporte de todo este movimiento. Si no rompemos esta zona, efectivamente resulta muy difícil ver un potencial cambio de tendencia. Al contrario, el mercado se mantiene tónico, esos son movimientos propios de ajuste técnico. Como tal, la idea es que el mercado seguirá buscando una zona entre el 5.000, sobre el 5.250, 5.200 aproximadamente. Como tal, en una situación de este tipo, la única cosa que podemos hacer es recordarnos siempre de seguir la tendencia. Esta es un poco la zona objetivo que podemos marcar incluso esta semana, dependerá mucho de lo que pasará. En mi opinión personal, no hay
movimiento contrario y como estamos estamos empezando a pasar al nuevo contrato, la tendencia seguirá empujando con una eh, cierta fuerza alcista. Como tal, el mercado en este momento veis que no da ninguna señal correctiva y el SP, por cuanto ahora mismo obviamente estamos en lunes, está bastante débil, vuelvo a repetir, habrá que tener cuidado solo si el precio perderá en base diaria este 5060. Aquí tenemos este movimiento alcista del 20 de febrero cuando tuvimos la trimestral de Nvidia y como tal, este movimiento fue creado en un cierre. Cuando el movimiento se crea después del cierre de sesión, este es peligroso porque esto puede crear una caída vertical. Hay que tener mucho cuidado. Pero si no rompemos esta zona, lo peor que puede pasar es una fase lateral. Si pillamos, por ejemplo, el Nasdaq, notamos una situación muy similar, ¿no? El Nasdaq da algún señal de estancamiento, ¿veis? Mientras, por ejemplo, el Dow tiene una situación un poco distinta y aunque ha hecho algún rebote, veis que no da ninguna señal de cambio de tendencia. Está manteniendo una presión alcista de toda forma estable. Ha habido alguna fase correctiva, lo hemos visto ya el lunes pasado, el mercado ha intentado romper algún soporte clave. La zona que nosotros hemos indicado era esta, que era los 38.474.516, más no la pierde. Y si no perdemos esta zona, ha hecho un doble suelo. Además, es más probable que vaya atacando los 39.000 puntos al menos, y luego incluso poder empezar a atacar nuevo máximo histórico. El problema es siempre lo mismo. El problema es que cuando hacemos el análisis y queremos operar, recordar siempre que la cosa más importante es ver la tendencia de cada índice, porque hay días donde, por ejemplo, el Nasdaq es más fuerte porque hay más compra y el Dow sufre, porque hay un pasaje propio de dinero desde un sector a otro, en este caso el tecnológico. Mientras, por ejemplo, el Dow, imagináis, hoy el Dow, por ejemplo, está yendo muy bien, veis, tiene un movimiento alcista bastante limpio, mientras que el Nasdaq se mantiene poco tónico y al contrario tiene posibilidad de mantener una cierta presión bajista, ¿no? Por ejemplo, veis que el mercado tendencialmente está en una fase de distribución. Ten en cuenta que el mercado cerrará dentro de poco. Lo que imagináis, por ejemplo, vamos a probar un corto rápido, por ejemplo, y veremos si podemos tener al menos un giro de precio, ¿no? Una cosa, por ejemplo, rápida que podemos probar, propio porque el mercado está viviendo una fase potencialmente distributiva. Normalmente, ten en cuenta también que los volúmenes son bastante bajos en unas situaciones de este tipo podemos tener, sobre todo en el cierre, un movimiento bastante interesante. Como tal, un momento solo que quiero controlar una cosa, si el contrato es correcto, podemos podemos probar a sacar algunos puntos rápidos. Sobre todo, la última hora es muy interesante. Quería mostraros un ejemplo propio de un punto de vista operativo para que podáis tener en cuenta efectivamente cómo se mueve el mercado en unas situaciones de este tipo y cómo puede ofrecer algún movimiento interesante cuando tenemos ese tipo de situación, ¿no? A lo mejor puede bajar 10, 20 puntos y luego volver a subir antes del cierre de sesión, porque técnicamente el mercado se está manteniendo bastante tónico y podemos ver efectivamente digamos, un mínimo de corrección, cosa que, por ejemplo, el Dow, si lo vamos a ver 5 minutos, muestra algún movimiento similar, pero estructuralmente se mantiene aún bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el Nasdaq, veis que hemos hecho un trade proprio rápido, aprovechando un momento de una fase distributiva. Obviamente he puesto un stop bastante grande, podemos incluso bajarlo un poco, ¿no? Esto, por ejemplo, ya vamos en modalidad de scalping, teniendo en cuenta la línea de caída, podemos incluso dejarlo así digamos, con un potencial de profit, a lo mejor no llegaremos tan lejos porque la hora es muy limitada, pero por ejemplo, un 940 tendríamos un stop de, digamos, 32 puntos con un stop más o menos igual como ganancia, ¿no? Una cosa aproximadamente igual, pero haciendo trade rápido, no siempre esto
funciona bien. Como tal, es probable que en una situación de este tipo podemos tener pequeña presión bajista, ¿no? Entonces, viéndolo de diferente perspectiva, podéis entender un poco cómo el mercado va maniobrando en ciertas situaciones y como tal podemos establecer entrada operativa. Pero, por ejemplo, la cosa interesante de notar es que, por ejemplo, el Dow ahora es cuando da, puede ser algún señal bajista, a lo mejor, mientras el Nasdaq, por ejemplo, ya empieza a ofrecer un poco de resistencia porque a lo mejor el S&P que es digamos, como siempre, el rey, ¿no? Como digo yo, es lo que manda un poco la direccionalidad porque tiene toda la empresa más importante. Si empieza a hacer un movimiento fuerte, puede que Nasdaq lo puede amplificar o el Dow de diferente manera. Esto es un pequeño tips, ¿no? Como se dice en inglés, operativo que puede ser útil a la hora que tenéis que elegir un activo, ¿no? A nivel operativo es muy importante porque, por ejemplo, yo he elegido el Nasdaq hoy por una razón muy sencilla, porque el Nasdaq es lo que hoy está trabajando durísimo con rango por rango de cuando ha habido digamos, la caída en apertura. Sí, tampoco es, pero está arrancando, por lo tanto, en un extremo a otro se puede probar. Obviamente en cierre de sesión es un poco más complicado, como tal veremos si me da al menos un pequeño retroceso. Mientras el Dow, por ejemplo, está un poco más apresurado, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hacer una cosa similar, ¿no? Por ejemplo, quiero probar hasta acá la zona anterior, ¿no? Y veis, por ejemplo, la diferencia. El Nasdaq ya me ha dado 10 puntos, el Dow tiene problema proprio a hacer ese tipo de movimiento, ¿no? Este es para que entendáis, por ejemplo, en un día como esto, la tipología de quien lleva una presión es mejor. Mira, mira, por ejemplo, el Dow tiene dificultad a seguir cayendo, el Nasdaq ha dado 10 puntos rápido, ¿no? Que esto no significa que no puede seguir bajando, pero veis que proprio hay una diferencia. El Dow hoy ha tenido una sesión más estructurada a la alza, en la segunda parte de sesión, mientras el Nasdaq se ha quedado totalmente arrancado y cada subida la absorbía rápidamente. Como tal, por ejemplo, probar un corto así tiene sentido. Obviamente estamos en la última fase de sesión, veremos si hay al menos en estos 10 minutos un poco de descarga, pero la idea que me gustaba también compartir, y esto se puede ver solo si uno opera en tiempo real, es, veis cómo hay diferencia de movimiento, ¿no? Por ejemplo, el Dow está intentando caer, pero ofrece más resistencia, ¿no? O sea, aquí o el mercado me hace un velón rápido o esto vuelve a subir, cosa que puede hacer el Nasdaq también. Todo dependerá de cómo se va a comportar el S&P, ¿no? Si lo vemos en 5 minutos, notáis propio la potencialidad de caer, pero la tendencia estructuralmente alcista. Esto puede ser solamente un pequeño giro, a menos que en los próximos minutos el precio no vaya cayendo de forma rápida. ¿Mm? Esto es un ejemplo de cómo se comporta el mercado. Hay momentos que lo hace de una forma más rápida, por ejemplo, sobre todo hoy que no tenemos muchas noticias, mañana podéis aprovechar de ver movimientos muy interesantes, pero en general, por ejemplo, con movimientos de este tipo se pueden pillar un 10, 20 puntos rápido y sacarle partido, ¿no? Veis que el S&P está intentando caer, el Dow está empezando a dar algo y el Nasdaq está haciendo la misma cosa, ¿no? Lo pasado, por ejemplo, aquí podemos empezar a bajar un poco el stop, por ejemplo, lo podemos poner en paridad, le sacamos un parcial, esos son ejemplos de cómo hacer una operativa, por ejemplo, me pilló unos puntos porque estamos en cierre de sesión. El Dow, por ejemplo, está intentando caer, pero tiene dificultad. Ya para dar 10 puntos, ¿veis? Estamos haciendo la guerra para pillar 4 puntos. Mientras el Nasdaq sigue bajando, el Dow, ¿veis que está ofreciendo resistencia? Aunque, por ejemplo, el S&P está bajando, el Dow no tiene ganas de caer. ¿Veis? Si yo, por ejemplo, pongo el stop aquí, es probable que me lo van a sacar. Aunque lo he puesto bien, pero si no hay una presión mayor, cosa que está haciendo, por ejemplo, el Nasdaq, y yo, por ejemplo, aquí ya tengo la protección que la posición no me va a perder, el Dow no tiene ganas de girarse. Y como tal, todo dependerá de lo que hace el SP. ¿Veis?
ha hecho una pequeña descarga, pero ofrece mucha resistencia. ¿Veis que el trade me está yendo en contra? Aunque era correcto. ¿Veis? La elección del trade es importante. En este caso era la idea de usar el corto en el Nasdaq que era correcto. ¿Veis? Y mientras que el Dow, por ejemplo, se ha vuelto a girar. Entonces uno aquí puede hacer un giro de precio y se va a buscar la vida a romper la zona anterior. ¿Veis? Por ejemplo, el Nasdaq me ha dado un giro, pero tampoco es mucho, mientras el Dow potencialmente tiene más posibilidades de probar una aceleración más. Estoy haciendo solamente unos ejemplos para que podáis tener una idea de cómo funciona un poco la estructura de mercado. Luego perdemos, ganamos. Obviamente aquí es importante también explicar y no veo mejor oportunidad de hacerlo con ese estilo, con una cuenta real a mercado abierto y para que lo podáis ver, pues además tengo un margen enorme, más allá de una pérdida que puedo sacar, vamos manteniendo siempre una buena gestión monetaria, ¿no? Como tal, la idea es, por ejemplo, ofrecer aquí una oportunidad alcista. En general, lo que puedo decir es que esta semana probablemente el Nasdaq sufrirá un poco más porque tiene una marea de acceso y como tenemos un doble techo brutal en la zona de los 18.500, que es una resistencia psicológica clave, tenéis mucho cuidado con la zona de aquí de los 17.800. Una pérdida de esta zona en base diaria podría llevar una caída entre 200 y 400 puntos para luego volver a subir. Será una sesión de numeroso altibajo. Como tal, por ejemplo, el Dow, que también ahora veis como el largo está yendo muy bien, hemos pillado ya unos puntitos, notáis propio la voluntad, girar la posición sin problema, no hay que apalancarse, hacer cosas raras. Pero veis que al final, si quiero cerrarla, me saco 4 o 5 puntos y tengo el día hecho, ¿no? El Dow también tiene una situación muy interesante porque cada vez que baja de forma vertical, eso son todo ajuste técnico, vuelve a subir. Cada exceso viene absorbido, cada subida viene absorbida. Como tal, estamos en un apuro, pero dos cosas, los 38.400 son muy importantes, como también los 39.035. Si uno de esos extremos vendrá batido en base diaria, vamos a tener potencialmente un movimiento muy interesante de los precios, sea a la alza que a la baja. Como tal, invito a tener mucho ojo en los niveles que hemos indicado aquí, porque hasta que no salimos de este nivel, las sesiones serán siempre así, mucho altibajo, mucha oportunidad obviamente de scalping intradía, pero a nivel propio semanal, el mercado se dice está en rango. Como tal, por ejemplo, yo aquí he girado la posición porque obviamente la tendencia alcista, teniendo la confirmación del giro con la ruptura de la vela anterior, veis, no me voy, a lo mejor no me pillaré muchos puntos, pero como estamos en cierre, a lo mejor me puede dar 10-15 puntos y el Dow me puede ofrecer alguna oportunidad. Veis, ya rápidamente se puede recuperar la inversión anterior, se puede hacer un parcial en el primer nivel de resistencia. Podemos poner un stop en par, por ejemplo, ¿no? Y lo convertimos en un scalping puro porque puede incluso hacer un doble suelo, ¿veis? Y al final, ¿veis? Al final hacen siempre la misma cosa, ¿no? Y veis que al final llegamos a divertirnos un poco, pero esencialmente, como es eh, la primera situación, aquello importante es tener en cuenta la direccionalidad principal. Entonces, yo aconsejo dos cosas. Evitar de operar en ruptura, mantener un margen de riesgo muy contenido. Esto es muy importante para evitar que si salta algún stop, porque salte en un mercado así, podéis seguir operando. Y ojo a lo que pasará el martes con el dato de la inflación. Este día, si el mercado empieza a caer y no gira rápidamente, puede haber movimientos muy violentos. Si la inflación resultará más subiendo un poco más alto de lo esperado, datos que muestran una recuperación, el mercado puede ir en apuro y puede empezar una caída importante. Personalmente opino que el mercado necesita un descanso, no una caída, un descanso. Y yo creo fuertemente que probablemente el S&P que debería al menos hacer una pequeña corrección. Más estamos hablando de algo propio mínimo, un 5%,
como máximo. Pero es claro que si vamos a romper este nivel, la cosa se puede complicar un poco. Normalmente tenéis en cuenta que cuando si hacen un movimiento así, normalmente lo hacen en versión AV. Nadie quiere vender en este momento y no hay, digamos, una clara señal de inversiones. Para que vosotros entendáis, a Wall Street las cosas las hacen de una forma no siempre brutales, sino graduales. Cuando tengo, por ejemplo, mirad lo que pasó en el 2022, ¿no? O en el 2023 también, cuando tuvimos esta pequeña corrección. Esto es muy importante. Cuando llegamos a un pic, que normalmente hay una fase distributiva, donde hay un primer intento, luego sí, otro intento es lo mejor, pero luego el mercado ya a partir de aquí da señal que no tiene más fuerza para subir. O simplemente hace una serie de máximos decrecientes. Lo veis creando un canal bajista hasta que dicho canal no viene abatido. Aquí, para tener una señal, no de inversión, sino de un 10%, debería ser una cosa así, o empieza a caer, te hace un rebote que sea inferior al máximo anterior, te hace una cosa así y luego sigue cayendo. Pero esto es un proceso que pide días, una semana al menos. Como tal, hay todo el tiempo para hacer este tipo de cosas. Como tal, yo en este momento lo que invito es de tener mucho cuidado propio en ese aspecto, porque luego muchas veces queremos adelantar un movimiento y al final lo hacemos por impresión. En el mercado no se puede operar así. Y como he dicho, si viendo los movimientos anteriores tenéis que ver ese tipo de cosas, ¿no? Veis, por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Antes había un pequeño movimiento bajista, ahora el mercado está un poco en apuro. Veis, el S&P vuelve a bajar, el Nasdaq está jugando a hacer arriba y abajo, ¿veis? Y al final el mercado está intentando empezar a descargar un poco. Esos movimientos de arriba abajo son debido a la caducación técnica. Necesitan moverlo continuamente y los movimientos del precio sirven para mover la liquidez a presión mejor. Y como tal, siempre mucho cuidado cuando veis movimientos de este tipo, ¿ok? Por ejemplo, en el Nasdaq lo podemos volver a intentar con el stop que lo ponemos aquí y podemos hacer la misma cosa. Totalmente una caída de 20 puntos a lo mejor es mucho, no creo que caiga tanto, pero a lo mejor puede que haya una pequeña aceleración, ¿no? Evidentemente habría tenido que entrar del primer giro, pero el stop tampoco es tan grande, puedo incluso ponerlo aquí, me juego algo, son unos 20 puntos y como tal, veis, stop muy pequeño. Probamos a ver si tira un poco, al menos para la satisfacción personal, pero como estamos en cierre de sesión, los movimientos lo harán mucho más al final. Como tal, la idea es ver si el mercado puede seguir hacer ese tipo de movimientos. Si no lo hará, porque evidentemente a lo mejor el Nasdaq, veis, está muy arrancado hoy. Está intentando cada vez que sube, baja, etc. Pero a lo mejor puede que haya un último movimiento a la baja. Lo intentamos, pero es un ejemplo de cómo va moviendo el precio. La idea del corto es correcta, pero necesitamos movimiento de ajuste un poco más importante. Yo creo que hoy el mercado tiene un poco de dificultad a bajar y como tal eh, veremos la posibilidad de un movimiento. Si me va en contra, paciencia, no pasa nada. La idea no es incorrecta, pero el mercado, después de todo el movimiento de hoy, vive una fase un poco de arriba y abajo. Si pillamos el stop no pasa nada. Pero al menos, repito, la idea es también mostraros un poco, a veces, cómo entrar, cuando la entrada es mala, cómo girarla. Vamos probando diferentes cosas y esto será un poco el espíritu, un poco de todas las sesiones que vamos haciendo junto el lunes aquí con JFD. Me interesa solamente que queda muy claro. Bueno, pierdo el stop, no pasa nada. Veis, el Dow se mantiene igual, pero bueno, por hoy podemos estar contentos y ya volveremos con más operativa en la próxima sesión. Importante que habéis entendido un poco la estructura del mercado, ¿no? Cada uno va siempre a seguir ciertas dinámicas, ¿no? Comprar el Dow era la única opción. Por ejemplo, el Nasdaq, el corto no está mal, pero veis cómo recupera una y otra vez. Aquí podemos entrar una y otra vez, pero esencialmente la idea
era que entendáis este punto, ma volveremos con calma sobre ese tema. Yo creo que por hoy es todo. La semana que viene nos alternaremos yo y Alberto, así la semana que viene volverá Alberto, así que vais a ver diferentes puntos de vista. Por mi parte, os deseo una feliz semana de trading. Muchísimas gracias a todos para seguirnos. Hasta el próximo lunes.